Começando a seu sempre. Amputado. Hã? Vamos parar de achar aqui. Será que a pontinha só tem que ser inteira? Tu ainda tem mais 4 dedos. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Aqui dá pra pegar as coisas. Seguimos. Ah, não dá pra fazer cirurgia. Les decía entonces que la membrana plasmática sigue siendo el contorno de la célula, sigue siendo la barrera selectiva y semipermeable que separa a la célula, que delimita la célula del entorno, pero lo que varía con respecto a las bacterias, a las procariontes, es muchísimo su composición. En bacterias, ¿se acuerdan que habíamos dicho que tenían lípidos y proteínas? Bueno, ahora vamos a especificar más. Vamos a decir que tiene fosfolípidos. No, la composición la vamos a ver de todo esto la semana que viene, para desgracia de ustedes y mía también, porque es aburrido. Pero la composición ahora no pregunten porque la semana que viene. Fosfolípidos, proteínas, glúcidos y colesterol. Todo esto tiene la membrana procarionte, la membrana plasmática eucarionte animal. Además de los lípidos y las proteínas que tiene la membrana procarionte, la normal, la básica, tiene glúcidos y tiene colesterol. Las bacterias no tenían glúcidos porque los glúcidos estaban en la cápsula. Aquí los glúcidos están en la membrana, ya directamente. Y ahí señalé el colesterol, porque el colesterol lo que hace es disminuye la fluidez de la membrana. Después tenemos una clase entera de membrana, pero hace que la membrana tenga menor fluidez y por ende que sea menos permeable. Las células eucariontes son mucho más selectivas con lo que entra y lo que sale, porque son como más complejas en cierto punto. Entonces, por supuesto, tienen que seleccionar mucho más lo que entra y lo que sale que una bacteria que, bueno, ya fue, entra lo que entra y sale lo que sale. La bacteria además tiene la pared como primera defensa, cosa que nuestras células no tienen. Entonces la bacteria dice, bueno, si la pared no lo pudo detener, y bueno, la membrana seleccionará algunas cosas, pero no tantas. La nuestra es mucho más selectiva. Por eso tiene lípidos, proteínas, glúcidos y colesterol. Después, ya por adentro vamos a encontrar muchas más cosas o más cosas que en las bacterias. ¿Vamos a encontrar al material genético libre en el citoplasma? No. Como probablemente muchos ya sepan, lo vamos a encontrar metido, confinado dentro del núcleo. Vamos a tener el núcleo que tiene una doble membrana, que ahora le vamos a poner el nombre. Adentro del núcleo vamos a poner un número 2. Y vamos a analizar un poquito su función y su composición. Su función es ni más ni menos ser el cerebro de la célula. La mejor analogía que podemos hacer es que es el cerebro de la célula. O sea, la célula es un mini yo, es una pequeña versión de nosotros. Por lo tanto, si nosotros tenemos cerebro, la célula también. ¿Qué hace el núcleo? Coordina, dirige y regula, o sea, todo, ¿no? Coordina, dirige y regula
todas las funciones celulares a través del material genético. Coordina, dirige y regula todas las funciones celulares a través del material genético. Fíjense que 3 palabras, ¿no? Todo lo que hace la célula está coordinado, dirigido y regulado por el núcleo a través del material genético que contiene. O sea, es como el presidente, el jefe, el rey de la célula, como quieran decirle, ¿sí? Pero todo lo que hace la célula depende de su núcleo. Sin núcleo, una célula eucarionte está totalmente a la deriva, salvo muy poquitas células, como pueden ser los glóbulos rojos, que solo necesitan transportar hemoglobina. El resto de las células realmente necesitan tener núcleo porque es lo que les da entidad como tales. Si hablamos de la composición, también en el segundo parcial tenemos una clase de núcleo, tenemos una clase de todo, pero si hablamos de la composición podemos decir 2 cosas. Principalmente que está separado del citoplasma por una doble membrana llamada envoltura nuclear o carioteca, también se la conoce como carioteca, que es un nombre medio antiguo, pero en UBA 21 lo usan, no sé por qué, porque ya no se usa más. Pero está separado del citoplasma por una doble membrana que se conoce como envoltura nuclear, cuya composición vamos a estudiar en el segundo parcial. Lo que sí podemos agregar es que es una doble membrana proteica, o sea que está hecha solo por proteínas, nada más. Pero no vamos a ahondar más porque tenemos una clase entera para ver todas estas cosas en el parcial número 2. Y después, en su interior contiene el material genético y otras cosas que no vamos a ver en el primer parcial. Al material genético de todas maneras lo vamos a ver separado porque es importante en sí, más allá de formar parte del núcleo. En su interior contiene el material genético de la célula, que va a ser muy diferente, si bien va a seguir siendo ADN, va a ser muy diferente al de la procariota. Primero, no va a ser circular, sino que va a ser lineal. La famosa doble hélice del ADN que seguramente alguna vez en su vida vieron. Y después no va a ser un solo cromosoma, una sola molécula de ADN como en procariontes, sino que siempre va a haber más de una. Al material genético acá le vamos a poner un 3, acá y acá. Y vamos a ver el material genético que, como les decíamos en las procariontes, determina todas las características celulares,
ni más ni menos, determina características y funciones celulares, o sea, cómo es la célula y qué puede hacer, básicamente, ni más ni menos, ¿no? Determina características y funciones de la célula. Y lo más importante es su composición. Es cómo está hecho. ¿Sigue siendo ADN? Sí, pero después es todo diferente a la bacteria. Primero, no es una molécula de ADN, son múltiples moléculas de ADN. ¿Cuántas? Depende de la especie. Nosotros tenemos 46. Pero después eso también lo vamos a estudiar en detalle al final, pero la cosa es que son múltiples, nunca una, siempre más de una. Además, ese ADN es lineal, abierto en sus extremos, no es fechado, no es cerrado como el de la bacteria, es lineal. Como podemos ver en el dibujo, por más que sea un dibujo simple, se puede interpretar fácil. Pero lo que sí, sigue siendo bicatenario. Siempre tiene dos cadenas el ADN. Ya prontito vamos a ver la composición. Ya la semana que viene vamos a ver bien la composición del ADN. Es múltiples moléculas de ADN, lineal, bicatenario, y no está desnudo, está asociado a proteínas. En general está asociado a varias proteínas, pero las más abundantes son las histonas. Está asociado a proteínas de compactación, proteínas que lo compactan para que entre en el núcleo, si no, ni en pedo entra. Es larguísimo el ADN y jamás entraría en el núcleo. Proteínas de compactación que se llaman histonas, con H, con H. Histonas. No es hoy el momento de estudiar las histonas, faltan más o menos 1 mes y medio para eso. Más, casi 2 meses. Pero no importa, sepan que está asociado a histonas que lo compactan para que entre en el núcleo. Y además, puede parecer evidente, pero vamos a poner todo, no está libre en el citoplasma, está confinado en el núcleo. Está confinado, fechado en el núcleo, metido adentro del núcleo. No está libre en el citoplasma. Muy próximo a la envoltura nuclear está el famoso retículo rugoso. Muy cerquita de la envoltura nuclear, vamos a ver casi continuo con la envoltura nuclear. Lo pueden hacer arriba, abajo, no importa, no tiene una localización específica, pero sí muy cerca de la envoltura nuclear está como ese conjunto de tubos semicirculares a los que les vamos a poner puntitos arriba, puntitos así como si tuviera acné, así,
puntitos, que ahora vemos qué son. Esos puntitos corresponden al retículo endoplasmático rugoso. Le vamos a poner un 4 a ese de los puntitos. Y vamos a correr un poquito para acá. El 4 corresponde al famosísimo RER. Al famosísimo retículo endoplasmático rugoso. Que, como es demasiado largo, lo vamos a abreviar como RER. También lo pueden encontrar abreviado como REG por granular. Pero nosotros le vamos a poner RER, retículo endoplasmático rugoso. Primero vamos a analizar la función, que es importante. También en este primer parcial tenemos toda una clase del sistema vacuolar citoplasmático, que es RER, REL y Golgi. Pero la presentamos. Decimos que la función es que interviene, porque no es completa en él, la gran mayoría, interviene en la síntesis de algunas proteínas. No de todas, de algunas. Simplemente les voy a presentar qué proteínas son, después vamos a ver bien, con detalle, pero ya está bueno ir pensando qué proteínas son, así se lo graban en la cabeza. ¿Cuáles son las proteínas de membrana? Las proteínas que forman parte de la membrana plasmática se sintetizan en el RER, por lo menos casi todo, su extensión se sintetiza en el RER. Las de exportación, las que salen de la célula, también se van a sintetizar en el RER. Y las lisosomales, entre otras, las que van a formar los lisosomas, que ahora vamos a ver qué son, se sintetizan también en el RER. Y las propias del RER, o sea, el RER sintetiza sus propias proteínas. Sintetiza sus propias proteínas. En el RER se sintetizan todas estas proteínas. Las de membrana, las lisosomales, las de exportación y las propias que deben quedarse en el RER. Y con respecto a la composición, es un conjunto de tubos aplanados llamados cisternas. Está formado por tubos aplanados planos que se llaman cisternas. Este nombre cisterna lo vamos a usar mucho. Cisternas. Rodeados por una sola membrana. Esas cisternas, tubos aplanados, están rodeados por una membrana, no doble membrana como el núcleo, ¿sí? Por
una membrana. Tubos aplanados llamados cisternas que están rodeados por una única membrana. Y además esos puntitos indican que contiene ribosomas adheridos a su membrana. Por eso tiene los puntitos. No es que tiene acné, sino que tiene ribosomas. Y es lógico, ¿por qué tiene ribosomas? Y porque sintetiza proteínas y las proteínas se sintetizan en los ribosomas. Así que tenemos que entender que es rugoso granular porque tiene ribosomas adheridos, ya que se encarga de la síntesis de varias proteínas. Poquito más separadito de la envoltura nuclear está el REL, el retículo liso, que en general es más chico que el RER. Por acá lo vamos a hacer sin puntitos, sin el acné. Le vamos a poner un 5. Y vamos a decir que se llama retículo endoplasmático liso o REL. Retículo endoplasmático liso o REL. Lo vamos a abreviar como REL. ¿Qué hay en el REL? ¿Qué hace el REL? Dos cosas básicamente. O por lo menos las dos que tenemos que saber nosotros. Una, sintetiza. Sintetizar siempre es formar, fabricar. Una sintetiza los lípidos de la célula. Después, la semana que viene, no la otra, después le voy a pasar el cronograma que lo tengo que armar. Vamos a ver cómo están hechos los lípidos y qué tipos de lípidos hay. Pero casi todos los lípidos celulares se fabrican en el REL. Por ejemplo, los de membrana. Los que están en la membrana se hacen en el REL. Y después, muy importante, también realiza la detoxificación. Detoxificación es transformar algo que es tóxico, o sea, malo, en algo que no es tóxico, o sea, que no es malo. Pero no de cualquier cosa, sino de compuestos sin oxígeno. Sem-oxígeno. Si no tienen oxígeno, se detoxifican en el REL. Después, si tienen oxígeno, ahora vamos a ver dónde. Hace dos cosas. Detoxifica compuestos que no tengan oxígeno y también sintetiza los lípidos. Y su composición, chicos, es similar a la del RER. También tiene las cisternas, pero sin ribosomas adheridos, porque no sintetiza proteínas. Entonces, ¿para qué corno va a tener ribosomas? No es que no tiene ribosomas porque no le gustan, sino porque no sintetiza proteínas. Por lo tanto, no necesita tener ribosomas. El RER y el REL sirven
al aparato de Golgi, que lo vamos a hacer más cerca de la membrana y más grande que el RER y el REL, parecido a ellos, pero más grande y casi vecino a la membrana, casi vecino al contorno de la célula. Ahí va a estar el aparato de Golgi, que también se conoce como complejo de Golgi, pero nosotros le decimos aparato de Golgi. El aparato de Golgi, si el núcleo es el presidente, el Golgi es el gerente de la célula, o sea, el que recibe y administra los recursos. El que recibe y determina hacia dónde van a ir destinados los recursos. ¿Qué es lo que recibe el aparato de Golgi? Lo que forman el RER y el REL. El aparato de Golgi como función tiene una función fundamental que después vamos a estudiar con detalle en 3 semanas más o menos. Recibe, empaqueta y distribuye los productos de REL y RER. Recibe, empaqueta y distribuye los productos de REL y RER. También, chicos, su composición, o sea, el RER le manda las proteínas, el REL los lípidos, el Golgi los recibe, los empaqueta, o sea, hace como un paquete, un pacote, y decide a dónde van. Bueno, este va a la membrana, este va a los lisosomas, este va fuera de la célula, y así. Después vamos a ver cómo es el mecanismo. Y la composición es similar al RER y REL, pero de mayor tamaño. Es mayor que el RER y el REL. Es similar, muy similar al RER y al REL. También tiene cisternas, que son tubos aplanados, rodeados por una sola membrana, pero de mayor tamaño. Es más grande porque recibe todo, recibe lo que viene de ambos retículos y lo tiene que distribuir. Así que necesariamente debe ser mayor. Cerquita del Golgi, muy próximo al Golgi, vamos a encontrar a pequeñas vesículas que se llaman lisosomas. Vamos a hacer vesículas pequeñas, voy a hacer 2, hay más, dependiendo de la célula, pero voy a hacer 2 y les voy a poner el número 7. Y lo voy a poner en este pizarrón porque estos 4 van a estar relacionados. 7 son los lisosomas. 7 son los lisosomas. No se preocupe que después va todo en el video y lo ven en el grupo, no hay problema. Lo que no ven o no leen acá, no importa, lo repasan en el video y listo. Están los lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Su función es la digestión celular, ni más ni menos.
La digestión celular. ¿Qué es eso? La degradación de macromoléculas. Los lisosomas son el aparato digestivo de la célula. Todo lo que entra a la célula se digiere en los lisosomas. Si nosotros tenemos un aparato digestivo que es súper complejo, las células también. Pero ese aparato digestivo celular se reduce a pequeñas organelas llamadas lisosomas, cuya función, como les decía, es la digestión celular. Y si hablamos de composición, vamos a usar una palabra que vamos a emplear mucho, que son vesículas rodeadas por una sola membrana, vesículas rodeadas por una membrana que contienen, se le dice, después lo vamos a ver en detalle, enzimas hidrolíticas. Esa es la palabra que se usa. Vesículas rodeadas por una membrana que contienen enzimas hidrolíticas. Hidrolítica significa por ahora para nosotros degradativas. Se llaman hidrolíticas porque degradan usando agua, por eso hidrolíticas. Pero nos basta con asociarlo con degradativas. Son vesículas rodeadas por una membrana que contienen enzimas hidrolíticas o degradativas. ¿Qué es una vesícula? Una vesícula es una organela compacta y esférica. Una organela celular compacta y esférica. Siempre todo lo que es compacto y esférico se lo llama vesícula. Organela compacta y esférica. Todos estos cuatro, RER, REL, Golgi y lisosomas forman una estructura común que se llama sistema vacuolar citoplasmático. Entre el REL, el RER, el Golgi y los lisosomas forman el sistema vacuolar citoplasmático, que se abrevia como SVC, que es un conjunto de organelas o conjunto de organelas celulares que relacionan la célula con el entorno, la célula con el exterior, con el medio. Es un conjunto de organelas celulares que relacionan la célula con el entorno. ¿Por qué digo que en general podemos decir que si agrupamos los cuatro, la función es relacionar la célula con el entorno? Y bueno, porque si sintetizan
componentes de la membrana, enzimas que degradan cosas que vienen de afuera, evidentemente, en lo global, permiten que la célula interaccione y se relacione con el entorno. Hay varias cosas más en una célula eucarionte animal con las cuales vamos a volver al esquema y vamos a hacer vesículas un poquito más pequeñas a las cuales les vamos a poner el número 8 y vamos a volver a traer aquí esto. Porque hay una llamada, no importa. No, porque hay una llamada. Cuando hay llamadas, pero no voy a contestar. Volvemos para el centro, ¿sí? Volvemos para el centro. Y vamos a marcar ahí otra vesícula más chiquita que le puse el número 8. Vacuolar citoplasmático. Vacuolar citoplasmático. Después, aquí vamos a poner el 8, que son los peroxisomas, que también los vamos a ver. Los vamos a ver en la clase de sistema vacuolar citoplasmático, aunque no forman parte del sistema vacuolar citoplasmático, pero en algún momento hay que verlos. Los peroxisomas que también forman parte, que también están dentro de las células, pero no forman parte del sistema vacuolar citoplasmático, se encargan, sus funciones de detoxificación de compuestos con oxígeno. Los que tienen oxígeno, por ejemplo el alcohol, son detoxificados por los peroxisomas, detoxificación de compuestos con oxígeno, la O de oxígeno. Se encargan de eso, después vamos a ver cómo lo hacen, hoy no. Detoxificación de compuestos con oxígeno. Por ejemplo, el alcohol se detoxifica en los peroxisomas y su composición es muy similar a la de los lisosomas, pero de menor tamaño. Similar a los lisosomas, pero menores, pero de menor tamaño. Más chicos. Son como los lisosomas, pero más chiquitos. Y con otra función, ¿no? Vemos claramente que los lisosomas degradan y los peroxisomas detoxifican, pero los que tienen oxígeno. Lo que no tiene oxígeno se detoxifica en el REL, lo que sí tiene oxígeno se detoxifica en los peroxisomas. Y nos está faltando algo que es muy importante, que todos habrán escuchado múltiples veces, que son las mitocondrias. Voy a hacer una, pero voy a aclarar que pueden ser más de una. Le vamos a poner el número 9 y vamos a decir que son ni más ni menos que las mitocondrias. Vamos para aquí.